En estos últimos tiempos, vamos a decir, ha entrado mucho de moda la alimentación orgánica. De repente le digo yo a mi esposa, ¿será verdad que eso que venden como orgánico es orgánico? Porque sabemos que es más caro, ¿verdad? Es más caro y bueno, esperemos que sea verdad. Porque ahorita ya no se sabe a cómo pudiéramos decir, a cómo se juega la industria con la salud de las personas, donde a veces anuncian una cosa y no es cierto. Pero bueno, a lo que voy es que encontramos tantos alimentos tan diferentes cuando vamos al supermercado, ¿no es así? Muchos alimentos de muchos tamaños, marcas, sabores, ingredientes, y que a veces nosotros mismos consumimos gran parte de esos alimentos que se promocionan y que, claro, se promocionan y está todo con 100% estudiado para que llame la atención a la vista de las personas. Colores, forma de envase, todo eso. El sabor. Y a veces uno los consume. Pero muchas veces, o gran parte de aquellos productos que uno consume, tan sabrosos, son productos que verdaderamente no nos alimentan. Como decimos comúnmente, productos chatarra, ¿no es así? Que contienen demasiada azúcar, demasiada sal, demasiados conservadores, ¿no es así? Pero qué ricos, ¿verdad? Y a veces uno ya por costumbre a veces uno los consume. Pero ¿qué sucede cuando uno está acostumbrado a consumir esos productos sabrosos, pero que verdaderamente no son sanos, no nos nutren? ¿Qué sucede a nuestro organismo? Podemos decir que cuando consumimos esos productos, ¿estamos siendo bien alimentados? ¿No? La verdad es que no estamos siendo bien alimentados. Y una de las cosas que en estos últimos tiempos es cierto que de alguna manera sí se está haciendo a través de los medios más conciencia de que nosotros aprendamos a consumir productos que verdaderamente hacen bien para nuestro organismo y que ya no no comamos los productos que no nos hacen bien a nuestro organismo. Pero lamentablemente es mucho más fuerte la industria de los productos, la industria alimenticia de todos aquellos productos es mucho más fuerte y las campañas de publicidad tienen, vamos a decir así, mucho más fuerza para lanzar esa publicidad a través de todos los medios, que los medios que de repente por ahí sí podemos ver, pero no con esa intensidad, no esa fuerza, donde se habla y se dice a la gente en general de que consumamos productos que realmente sean de provecho para nuestro organismo. Entonces, ¿qué sucede? Una persona que no está siendo bien alimentada, ¿qué sucede a nuestro cuerpo? ¿Cuál es la consecuencia?
de que uno no esté comiendo sanamente. ¿Qué es la consecuencia que sufrimos nosotros en nuestro organismo? Puede afectar en muchas áreas. Nuestra fuerza, inclusive podemos decir nuestra agilidad mental, tener un cuerpo sano en general. Eso nos afecta como seres humanos cuando no estamos siendo alimentados como debemos de hacerlo. Al igual que como también ya hay, y es algo muy bueno, de que tenemos que hacer ejercicio. Pastor, no diga eso. Hacer ejercicio, no. Todos sabemos que el ejercicio ayuda a nuestro organismo, ¿no es así? Pero qué difícil, ¿verdad? Realmente qué difícil poder tener una disciplina. Y voy a usar la palabra disciplina porque se necesita una disciplina. Se necesita una disciplina para nosotros tener el hábito de tener una buena alimentación. Igualmente se necesita una buena disciplina para tener el hábito de poder hacer ejercicio. No es fácil, la verdad no lo hace. Los hermanos que lo hacen, yo les digo, hermanos, yo los admiro. Y como se decimos por allá en México, y les echo porras, siguen adelante porque esto es bien, bien importante. Ahora, cuando somos bien alimentados, igualmente vamos a recibir las consecuencias de esa buena alimentación, ¿verdad? Nos sentimos mejor. Y cuando uno es joven, realmente no siente nada. El joven, cuando es joven, uno come hasta, como se dice, hasta piedras y no pasa nada. Pero ya cuando uno entra en los años, cuando uno entra en edad, dicen por ahí, entonces el organismo nos pasa una factura, dicen por ahí, ¿verdad? Nos pasa una factura y nos dice, mira lo que me debes porque me alimentaste mal. Me alimentaste mal y mira, y a veces las facturas son caras. Eso es en cuanto al organismo. Pero lo mismo pasa también en cuanto a nuestro espíritu y nuestra alma. Lo mismo. Así como existe tantas publicidad y tanta cosa de alimentos, de comida que podemos consumir y nos llama la atención, existe también mucho en donde podemos alimentar nuestro espíritu y nuestra alma de una manera que sea de beneficio o de perjuicio. Hablando en lo físico, los alimentos es una cosa y tenemos que elegir. Pero igualmente nosotros tenemos que elegir cuando se trata de alimentar nuestra alma y nuestro espíritu. Igualmente tenemos que elegir. Pasa lo mismo. ¿Y qué sucede? La opción para nosotros elegir, para alimentarnos sanamente, la primera, la que podemos y tenemos siempre a la mano, es, claro, la Biblia, la palabra de Dios. Ahí tenemos la principal, vamos a decir así, fuente de alimentación espiritual, que es a través de la palabra de Dios. Ahí la tenemos, para alimentar nuestra alma, nuestro espíritu. Pero ¿qué sucede? Sobre todo ya en estos tiempos, a través de las redes sociales, el bombardeo de
tantas, vamos a decir así, alimentos espirituales chatarra no nos ofrecen a través de las redes sociales. Encontramos infinidad de alimentos chatarra hablando espiritualmente. Y a veces no los pintan en una manera fea, porque recordemos que el enemigo de nuestras almas es muy sutil y a veces se lo presenta de una manera de que no, todo está bien, no pasa nada. Pero, y uno, consciente o inconscientemente, nos empezamos a alimentar. Empieza uno a alimentarse espiritualmente hablando de aquello que realmente no nos va a edificar nuestra alma y nuestro espíritu. Y bueno, estamos hablando del alma y el espíritu. ¿Cuál es la diferencia cuando hablamos del alma y el espíritu? Bueno, cuando hablamos del cuerpo, de la carne, bueno, es físico, ahí está. Se puede palpar, se puede ver. El alimento igual, tenemos que comerlo, ingerirlo, saborearlo. Pero cuando se habla del alma y del espíritu, de alguna manera podemos decir, no lo podemos palpar en cierta forma, en cierta manera. O ver. Entonces, vemos a través de la Escritura que cuando se trata del alma y el espíritu, solamente como creyentes, y vamos a estar viendo, voy a pedir que nos ayuden con 1 Corintios capítulo 2, a partir del versículo 10. Aquí vemos que como creyentes, aquellos en quienes habita el Espíritu Santo, se puede decir que somos los que espiritualmente estamos vivos. Si podemos ver, estoy viendo, creo que es la Nueva Traducción Viviente, 1 Corintios 2:10. Dice que el apóstol Pablo dice, pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu, dice esta versión, investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Dice el 11, nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y nos dice el 12, y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios. O sea, el Espíritu de Dios, no el del mundo. De manera que podamos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha entregado. Dice el 13, les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Yo estoy diciendo esto y estas no son palabras de mi sabiduría humana. Dice, en cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Me llama la atención este versículo 14 que desde que yo creo que cuando me convertí me llamaba la atención. Dice, pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Los que no son espirituales. ¿A qué se refiere? Aquellos que no hemos tenido ese encuentro con Jesús, ese encuentro con Cristo. Porque hasta que no tengamos ese encuentro con Cristo, es que nuestro espíritu es vivificado. Antes
Estamos muertos espiritualmente hablando. Pero dice, pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo, dice esta versión, y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Dice el 15, los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues dice el 16, pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. ¿Todo mundo puede tener la mente de Cristo? No. Pero aquí, en una manera, y que el mismo apóstol Pablo lo menciona y lo aclara, estas palabras que él escribe aquí no son palabras de la sabiduría de Pablo, son palabras que fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Por eso es la palabra de Dios. Amén. ¿Qué es lo que dice Hebreos 4:12? Este pasaje que la mayoría conocemos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y es interesante que hace mención, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Quién hace eso? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Y de una manera, hablando del alimento físico, la comida, el alimento que consumimos diarios, ¿qué es lo que hace el alimento físico cuando lo comemos? Como decíamos, si es un alimento sano, nos va a nutrir, porque todo lo que comamos, si es sano, las verduras, vegetales, frutas, cada verdura, cada fruta trae algo que nos va a nuestro organismo, nos va a alimentar, vitaminas, minerales, todo aquello para lo cual Dios creó en su sabiduría, desde que Él creó todas las cosas. Cada cosa que comemos, verduras, vegetales, carnes, cuando lo comemos, se reparte y nuestro organismo, todos nuestros órganos en general, reciben aquella vitamina, aquel mineral, aquello que nos va a ayudar para que nuestro organismo reciba lo que necesita sanamente a través de aquellos alimentos. Para que nosotros podamos ser alimentados espiritualmente, el primer paso, estamos diciendo, es, primeramente, tenemos que venir a Cristo. Nuestro espíritu es vivificado. Entonces, cuando empezamos a leer la Escritura, ayúdame a poner el versículo 14 en la Reina Valera. Me gusta como dice en la Reina Valera, mismo que estamos leyendo de 1 Corintios 2:14. Me gusta como dice en la Reina Valera. Dice, perdón. 1 Corintios 2:14. Sí. ¿Cómo dice? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿A quién se refiere cuando dice el hombre natural? Aquel que no ha tenido un encuentro con Cristo, ¿verdad? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Por eso cualquier persona que solamente agarra la Biblia y empiece a leer, a menos de que Dios tenga ahí
un propósito específico. Una persona en general que no conoce, que no ha entregado su vida a Cristo, que no es cristiana, agarra la Biblia y la lee, lo más seguro, dice aquí, para él son locura. No va a poder entender lo que Dios está diciendo en su palabra. No va a poder entender lo que Dios está diciendo en su palabra. Que dice, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y comento que solamente es en casos específicos y especiales, porque a mí me tocó un caso específico, especial, y lo he compartido en otras ocasiones. Estaba yendo a la cárcel aquí de la ciudad. Alguien me comentó y me dijo que había ahí un hombre en la cárcel, pero él creo que venía de California y ya tenía varios meses en la cárcel. Y él estaba triste porque pues, no podía recibir ninguna visita, nada. Y allá en California ya había habido personas que querían compartirle del Evangelio y él se escondía. Entonces, él no tenía ningún conocimiento de la Escritura, de la palabra. Entonces, yo fui, alguien me comentó, fui a visitarlo, y ya sale, y es un vidrio que está así de por medio, donde uno puede hablar con ellos a través de, es como, agarra como un teléfono, y se está hablando uno con la separación de ese vidrio como por un teléfono. Pero cuando me llama la atención que cuando llego, el hombre me ve y pone la mano en el vidrio, como cuando se saluda a uno. Entonces yo le pongo la mano así, y estaba el hombre con una sonrisa y con una emoción. Entonces ya agarro el teléfono y le digo, ¿cómo está? Y dice, más feliz de lo que usted se imagina, porque alguien me vino a visitar. Estaba él, pero contento. Y le digo, bueno, para que vea que Dios no se olvida de usted. Dios no se ha olvidado de usted y Dios tiene un propósito para su vida y para usted. Y luego me dice, yo lo sé. Me empieza a decirlo, dice, yo lo sé. Dice, y ya me empieza a dar su testimonio, porque desde el momento en que yo llegué aquí, y él aparentemente estaba siendo él juzgado por algo que directamente él no había sido culpable. Pero bueno, fueron situaciones por andar en malas compañías que se dedicaban a la venta de drogas. Aunque él no andaba haciendo eso, pero como andaba con alguien que hacía eso, cuando los pescan, pues a él también. Y él me decía, le digo la verdad, yo no me dedicaba a eso, pero pues como yo no me juntaba mucho con esa persona, pero en esa ocasión él me habló para algo y nos juntamos para algo. Dice, y resultó que, bueno, pues lo pescan a él, se dedicaba a eso, y pues yo estaba con él. Pues ahí me llevaron de encuentro. Y le dije, bueno, aún en eso Dios ha tenido un propósito, aunque aparentemente y en el momento no es nada agradable. Y dice, no, ahora lo entiendo. Porque si no ha pasado esto, desde que yo llegué aquí a este lugar, aquí vienen y nos traen Biblias. Y yo empecé a leer la Biblia, siendo que muchas veces anteriores, donde yo vengo de allá, de California, yo huía de aquellos que me querían hablar de la palabra de Dios. Pero como aquí dice, yo no tenía nada que hacer, pues empecé a agarrar y empecé a leer la Biblia. Dice, pero cuando yo empecé a leer la Biblia, sentí como que algo se me abrió, como que yo empecé a entender lo que decía la Biblia, la palabra de Dios. Y luego dice, y ahora yo le puedo decir algo. Yo me sentía más encarcelado cuando andaba allá afuera en el mundo que ahora que estoy aquí en la cárcel, pero me siento con una libertad que nunca experimenté cuando andaba yo allá afuera. Ahora que estoy leyendo la palabra de Dios, ahora que estoy teniendo y estoy entendiendo lo que Dios nos dice a través de su palabra.
wow, o sea, para mí yo me quedé asombrado por un lado, pero a la vez sabiendo de que así obra Dios. Así es el Señor como obra cuando tenemos ese contacto con su palabra. Así es. Es lo que platicaba ahorita con mi hermano Tocayo, de la importancia, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Y me impactó ese testimonio que él dice, yo estoy aquí encerrado, pero yo no había experimentado tal libertad en mi espíritu antes, cuando andaba afuera. Dice, aquí estoy, pero me siento libre. Qué tremendo, qué interesante. Así es que, ¿qué le sucedió a este hermano? Como leímos Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Ahí empezó a Dios a hacer su obra a través de su palabra, a penetrar, a partir el alma y el espíritu. Y realmente la palabra de Dios fue lo que hizo en este hermano, porque él pudo experimentar esa libertad, aún estando en la cárcel. Las coyunturas y los tuétanos, y discierno los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es. Cuando no tenemos esa, vamos a decir, ese contacto con Dios a través de su palabra, estamos muertos. El Espíritu de Dios, podemos decir, es el que, nuestro espíritu, porque está el Espíritu de Dios y está nuestro espíritu. Nuestro espíritu es el que nos da, vamos a decir, la habilidad o nos conecta con el Espíritu de Dios. Con el Espíritu de Dios. Normalmente cuando vemos en las Escrituras que se usa la palabra espíritu, vamos a decir, está hablando de la parte del hombre, de nosotros, del ser humano, que nos conecta con el mismo Espíritu de Dios. Dice Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Ahora, la palabra alma, cuando se refiere y decimos, porque dice aquí Hebreos que vimos, que es más cortante que una espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Sí sabemos, ¿verdad?, que como seres humanos, ¿qué somos? Espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Sí sabemos, ¿verdad? Eso sí todo lo entendemos. Ahora, cuando se refiere al alma, el alma tiene tiene relación con lo espiritual, pero tiene relación con, vamos a decir, con lo carnal, con la carne también. Así es que cuando se habla del alma, y que estamos diciendo que tenemos esa relación, que tiene relación con nuestra parte, con nuestro cuerpo. Dice Lucas 12:26, el hombre es malo por naturaleza y por consecuencia su alma está dañada. O sea que de alguna manera las áreas que tenemos en nuestra humanidad, por ejemplo, el deseo, en el aspecto físico, cuando como hombres somos, por nuestra naturaleza, somos malos, tiene que ver porque el alma, nuestra alma, está contaminada por lo que hemos recibido por todos los años desde que hemos ido creciendo.
Dice allá en Génesis 35, cuando hace mención de cuando la muerte de Raquel, los que recuerdan aquellos pasajes, que dice, aconteció como había trabajo de parto, Raquel estaba en trabajo de parto, dice, estaba en trabajo de parto, dice, que le dijo la partera, no temas que también tendrás este hijo. Dice, y aconteció que al salírsele el alma, cuando dice así la Escritura, que se le salió el alma a Raquel. ¿A qué se está refiriendo? Que murió, ¿verdad? Al salirse el alma, murió. Entonces, podemos decir que el alma, como el espíritu, sí, nosotros es donde podemos experimentar tanto experiencias espirituales como experiencias emocionales. El alma tiene que ver más con las emociones. Entonces, el profeta Jeremías, cuando él estaba hablando allí a su pueblo, al pueblo de Judá, llevándole el mensaje que el Señor le había mandado, y él está y dice allá en Jeremías 13, hablándole al pueblo, si no oyeres esto, en secreto llorará mi alma a causa de su desobediencia. Dice el profeta, recuerdan que el profeta Jeremías es, cuando vemos en el seminario, ¿verdad?, parte de estos libros, que es llamado el profeta llorón, ¿verdad? Porque él tenía una carga muy fuerte por su pueblo. Y en este pasaje hace mención y él dice, si no oyen lo que yo les estoy diciendo, dice, en secreto llorará mi alma. Estaba hablando de sus emociones, cómo estaba afectando sus emociones, porque el pueblo estaba siendo desobediente en aquel momento, el pueblo de Judá. Ahora, el alma y el espíritu, claro, como nuestro cuerpo, siempre van a estar conectadas. No hay algo que se pueda desconectar. Va a estar siempre conectada. Entonces, por eso a Dios siempre le ha interesado, y lo vemos a través de toda la Escritura, de que cuidemos nosotros cómo nos alimentamos como pueblo de Dios, cómo debemos de alimentarnos. Estaba leyendo un pasaje que leímos hace poco. Recuerdan que veíamos el Salmo 23, donde dice, que hace referencia, que dice el salmista, me preparas un banquete. Después dice, en presencia de mis enemigos o angustiadores, dice la Reina Valera. Me preparas un banquete. Cuando está haciendo referencia el salmista, me preparas un banquete, se está refiriendo a que Dios, de alguna manera, ese banquete tiene que ver con alimento, ¿no es así? Con alimento. Y ese alimento que hace referencia aquí el salmista tiene que ver principalmente un banquete espiritual, no tanto una comida física. Entonces, Dios nos tiene preparado un banquete para nosotros todos los días. Todos los días. A través de la palabra, ahí hay un banquete, pero de hecho podemos decir, la Biblia espiritualmente hablando es como un banquete, como un buffet. Porque ¿qué es lo que encontramos en un buffet? De todo, ¿verdad? De todas las cosas que nos gustan. Carnes, verduras, frutas, postres, todo. La Biblia, podemos decir, es como un buffet, porque la Biblia
nos alimenta y nos da alimento para todo. Si estamos tristes, alegres, necesitados, angustiados, todo, y vamos al buffet y nos vivifica, nos habla, ¿no es así? A través de la palabra de Dios. Entonces, cuando estamos diciendo que aquí dice el salmista que Dios nos prepara un banquete, de alguna manera podemos entender que Dios nos está diciendo: ven, siéntate a mi mesa. Siéntate a mi mesa. Cada vez que nosotros nos disponemos y agarramos la Biblia, nos estamos sentando a la mesa del Señor. Y cuando la empezamos a leer, nos empieza a alimentar. Es cierto, y es muy común que se dice: es que yo a veces la leo, la agarro y la leo, pero como que pues no sé, no entiendo. Y ya lo hemos dicho muchas veces, y no entendemos. Yo les digo: tú sigue leyendo, ora y sigue leyendo. Señor, yo me he dispuesto a leer tu palabra. Abre mi entendimiento espiritual. Si estás luchando, ora. Y aunque en el momento a veces no, en tu intelecto dices: pues es que no estoy entendiendo. Pero déjame decirte, espiritualmente ya te estás alimentando cuando estás leyendo la Escritura. Aunque en el momento a veces no puedas entender, sigue orando y sigue creyéndole a Dios que Dios te está alimentando tu alma y tu espíritu. Así es que por eso es importante. Ahora, precisamente alimentar nuestra alma. Cuando hablamos del alma decimos que tienen que ver, estamos hablando de los pensamientos, los sentimientos, las decisiones que vamos a tomar. Tiene que ver con eso cuando estamos hablando del alma. Tiene que ver con eso. Por eso, ahora, cuando nuestros pensamientos y nuestros sentimientos o nuestras decisiones no son de edificación para nosotros mismos y para nuestro prójimo. Cuando tenemos pensamientos que van en contra de la palabra de Dios, pensamientos de mal, pensamientos de rencor, pensamientos de envidia, pensamientos me las vas a pagar. Sentimientos. Y luego decidimos conforme a nuestros pensamientos y sentimientos. Eso tiene que ver con nuestra alma. ¿Qué está sucediendo ahí, en esa persona? Que hay esos pensamientos, esos sentimientos. ¿Qué está sucediendo en esa persona? ¿Qué se puede ver o qué se puede percibir? Que el alma de esa persona está mal alimentada. Y hay cosas malas en él, porque su alma se ha estado alimentando más. Podemos decir, viendo, por decir, películas o cosas de agresivas, de agresiones, cosas que no edifican realmente su alma. Y tantas cosas que hay, ¿verdad? Para alimentarse mal. Si yo veo una película agresiva, que hay agresión, matando gente, esto, lo otro, todo eso, a veces dice: bueno, pero que no pasa nada, pues yo soy adulto y no pasa nada que yo esté viendo ese tipo de películas. Pero déjame decirte que sí pasa. Sí pasa, porque precisamente es lo que nos estamos alimentando, nuestra alma. ¿Qué pasa? Ven por ahí después una noticia de que mataron a una persona o a muchas personas. Como esa persona está acostumbrada a ver ese tipo de películas, ve en la realidad que sucede eso, no siente nada,
No siente, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo pasó eso? ¿Cómo le hicieron eso? Mataron a esas personas, pero ¿cómo? No, ya no siente. Ya. ¿Por qué? Porque así está su alma. Como dicen, ya no tiene sentimientos, no, ya no se duelen porque ven que gente está siendo maltratada, gente está siendo sacrificada, o no sienten, porque su alma está así. Pero tiene que ver por lo que han sido alimentados. ¿Pero qué sucede? A través de los, vamos a decir, de los sentidos, sí tienen que ver cómo alimentamos nuestra alma. Si yo estoy escuchando siempre o convivo, me junto con personas que solamente están hablando y diciendo puras cosas así, que nada tiene que ver con Dios, mundanas completamente, cosas que no nos edifican, a través del oído, mi alma está siendo alimentada precisamente de cosas que no me están edificando. A través de la vista, yo puedo ser alimentado, mi alma es alimentada de cosas que no van a ser de edificación. Entonces, cuando estamos hablando del alma, sí tiene que ver precisamente con nuestros sentidos como personas. Vemos que a través de la Escritura cómo el Señor Jesús se interesó en el alimento para con su pueblo, a través de la Escritura. Cuando allá recordamos en Juan 21, cuando hace referencia, cuando dice cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, aquellos pasajes que yo creo que todos nos acordamos, cuando le dice: Simón, hijo de Jonás, si me amas más que estos, ¿me amas más que estos? Le respondió Pedro: sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Qué le dijo Jesús? Apacienta mis corderos. Y después le vuelve a hacer la misma pregunta. Después dice: pastorea mis ovejas. Y le vuelve a hacer la misma pregunta. ¿Y qué le dice Jesús? Otra vez dice: apacienta mis ovejas. Eso de apacentar, eso de pastorear, tiene que ver con alimentar. Alimenta, le está diciendo el Señor a mis ovejas, cuando le está diciendo ahí a Pedro. Entonces, dice Proverbios 10, fíjense, Proverbios 10, 21, los labios del justo apacientan a muchos, dice la Reina Valera. Los labios del justo apacientan a muchos. De alguna manera, alguien que no, vamos a decir, no hay justicia en él, no es justo, que no hay un fruto de justicia en su corazón, en su testimonio, difícilmente podrá apacentar a otros, hablando espiritualmente. Difícilmente lo va a poder hacer. Solamente cuando hay ese fruto de justicia en nosotros, que lo podemos tener solamente cuando tenemos esa comunión con Dios, con su palabra. Amén. Entonces, los labios del justo apacientan a muchos. Y dice otro proverbio, Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Recuerdan ese pasaje? ¿Y qué sucede? Eso es muy común, que a veces nosotros tendemos a querer ser sabios en nuestra propia opinión. Y cuando nosotros no estamos bien alimentados de la palabra de Dios, sino solamente estamos así medios, es muy fácil y muy común que nosotros nos creamos sabios en nuestra propia opinión. Pero a veces cuando traemos nuestra opinión al colador de las Escrituras,
nos damos cuenta que esa opinión que yo pensaba que yo tenía y que era muy sabia, pues me doy cuenta que no era así. Cuando la traemos, como hemos dicho, las escrituras es como un colador también. Lo traemos al colador a ver, vamos a pasar qué dice la escritura al respecto, y después decimos, no es como yo creía, no es como yo pensaba. Entonces, y eso nos sucede a todos. Y aún como cristianos, no nada más a una gente que no es cristiana, aún como cristianos, nadie nos escapamos de caer en eso. Entonces, dice Proverbios 12, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Cuando hace referencia a obedecer al consejo, es obedecer a la palabra. Amén. Entonces, alimentar el alma a través del Espíritu que recibimos la instrucción de la palabra escrita, la instrucción de la palabra hablada, es lo mejor que podemos hacer. En lugar de alimentarla con nuestra propia opinión o una opinión que no venga de Dios. Amén. Ahora, hablando del espíritu, el alimento espiritual tiene que ver, se conecta, vamos a decirlo así, tiene que ver cómo nosotros podemos llenarnos, vamos a decir, alimentarnos espiritualmente. Cuando nosotros nos llenamos espiritualmente hablando, es directamente nuestra alma va a ser edificada. Pero si yo no me estoy alimentando espiritualmente, mi alma se va a debilitar. ¿Se entiende? Entonces, decíamos hace un momento que a través de la internet, a través de YouTube, a través del Facebook, a través de todas las redes sociales, allí es donde nosotros tenemos que tener mucha sabiduría. Es cierto, podemos encontrar muchas cosas que nos van a alimentar bien, pero hay más cosas que no nos van a alimentar bien a través de las redes sociales. Si no tenemos sabiduría, fácilmente podemos y sutilmente desviarnos. Amén. Y ahí es donde tenemos nosotros que tener mucho cuidado. Cuando vemos allá en Juan 6 que el Señor Jesús les dice, les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer cuando estaban siguiendo a Jesús después de que habían sido alimentados. Dice, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Y dice, no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, dice esta versión, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre. Pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. Nosotros también queremos realizar las obras de Dios, contestaban ellos. ¿Y qué debemos de hacer? Jesús les dijo, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Y dice el 30, si quieres que creamos en ti, le respondieron, muéstranos una señal milagrosa. ¿Qué puedes hacer? Después de todo, nuestros antepasados comieron maná mientras andaban en el desierto. Las escrituras dicen, Moisés les dio de comer pan del cielo. Pero Jesús les respondió, les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre. Y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo. Pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Aquí el Señor Jesús se está refiriendo a Él mismo. Le dijeron en el 34, Señor, danos ese pan todos los días. Jesús le respondió, yo soy
el pan de vida. Wow. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí, nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Nos damos cuenta cómo la Escritura nos va enseñando y nos va hablando, nos va diciendo en cuanto a la comida espiritual. Aquí Jesús está diciendo, yo soy su comida espiritual. Yo soy su comida espiritual. Jesús les está enseñando que la mejor comida que pueden tener, dice, al grado que comer de Él, el comer de Él ya no van a tener hambre, y beber de Él no van a tener sed, porque su espíritu se va a llenar, vamos a decirlo así. Es la importancia de las Escrituras, que nosotros tenemos que creer la importancia de la palabra, de su palabra. De que Jesús dice que Él era pan y agua. ¿Por qué no dijo que Él era carne y vino? Vamos a decir. De alguna manera, cuando hace referencia a que Él dice, soy pan y agua, tiene que ver con la comida cotidiana física. El pan, tenemos que comer pan todos los días. Tomar agua, tenemos que tomar agua todos los días. Y Jesús dice, yo soy el pan, yo soy el agua viva. Nos está diciendo, está haciendo la analogía de algo cotidiano que tenemos que comer. Él es, así como el pan y el agua es necesaria para nosotros, es igual para nuestro organismo. Así, Cristo es importante para nuestro alma y espíritu, que tenemos que alimentarnos de Él. ¿Se entiende? O sea, no es solamente una mera, ay, pues sí, ay, los pastores siempre están hablando de que tenemos que leer la Biblia y tenemos que leer la Biblia y que tenemos que, ya no la sabemos. Casi siempre dicen lo mismo. Pero sabemos que tenemos que seguir insistiendo, porque es lo que en algún momento Dios va a obrar y vamos a poder ser y entender el por qué esa insistencia. ¿Por qué esa insistencia de alimentarnos, de leer la palabra? De que así como el pan y el agua es necesaria para nuestras vidas, para nuestro cuerpo, también ese pan y esa agua espiritual que es Cristo, tenemos que tomarla todos los días también. Así es que, pero tenemos que buscar, tenemos que proponernos buscar ese alimento. Déjenme les digo algo. Yo creo que a la mayoría de los que hemos venido a este país, nos ha pasado. Cuando llegamos mi esposa y yo, cuando llegamos a esta ciudad, casi en aquel entonces, allá en 1994, no había tiendas mexicanas para comprar. No había casi. Apenas de repente se encontraba ahí algo, pero casi no había. Y nosotros siempre procurábamos buscar productos para hacer la comida que nosotros acostumbrábamos a hacer allá en México. Y buscábamos productos de los que uno estaba acostumbrado a consumir. Me imagino que a ustedes les pasó lo mismo, ¿verdad? Buscar productos de otros, de lo que uno quiere. Y ya con los años
fueron habiéndose ya una tienda y la otra tienda donde se vendían ya productos que uno consumía allá en su país. Y bueno, como que ya. Pero teníamos que buscar. Bueno, de hecho lo hacemos, lo seguimos haciendo. Buscamos en las tiendas para buscar ciertos productos que sabemos que nos gustan. Pero nos disponemos a vamos a decir, una búsqueda para buscar y comprar, porque queremos comer aquello que nos gusta. Y de alguna manera, igualmente tenemos que disponernos nosotros, buscar ese alimento espiritual. Pero ¿qué sucede? Normalmente sucede que decimos, pues es que no tengo ganas. No, pues estaba cansado. Entonces ya no buscamos ese alimento espiritual. Pero si meditamos y decimos, bueno, aunque andes muy cansado, pero como no has comido, como cuando sales del trabajo, que a veces que sales del trabajo bien cansado, sobre todo aquellos, ¿verdad?, que trabajan duro físicamente. Te vas a tu casa y te duermes. ¿Qué es lo que haces? Te vas a tu casa a comer, ¿verdad? Aunque andes bien cansado, quieres comer. Pero ¿cómo es que sucede que andamos cansados? Sí queremos comida, la comida física, pero no queremos la comida espiritual. ¿Qué es lo que hace precisamente después? Como que pasa el tiempo y no nos alimentamos espiritualmente, como que pasa el tiempo, entonces como que ya no nos damos cuenta de que andamos espiritualmente débiles, anémicos, ¿verdad? A veces hasta anémicos, se puede decir, porque no nos hemos alimentado espiritualmente, pero ya no nos damos cuenta, porque aunque realmente no hay nada que supla el alimento espiritual, pero a veces inconscientemente nos engañamos porque canté un canto y está bien, no es que esté mal, y sí nos ayuda en parte, pero no nos nutre igual. Así como que nos engañamos solamente, así como que le damos nada más ahí una chupadita ahí a un bocadillo así, y ya creemos que ya. No. Tenemos que proponernos buscar, alimentar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro espíritu. Uno tiene que proponerse. La carne no quiere, no le gusta eso. No lo quiere. Como hemos dicho, he ahí la lucha que tenemos. Pero bueno, ¿a quién vamos nosotros? ¿A quién estamos alimentando mal? ¿A quién estamos alimentando más? Ya depende de cada quien. Entonces, ya se hizo tarde. Cuando vemos allá en Mateo 6, cuando el Señor le preguntaron los discípulos que les enseñara a orar, cuando Jesús dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Recuerdan? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Sí se está refiriendo ahí el pan físico. Pero el pan espiritual, ahí está. Nomás nosotros tenemos que sentarnos a la mesa. La mesa ya está servida. La mesa ya está servida. Nosotros tenemos que sentarnos a la mesa. Tenemos que disponernos a sentarnos a la mesa que Dios ya ha preparado para nosotros. Ya está ahí. Ya está ahí. Pero implica compromiso de parte de nosotros. Y ser sensibles a esa hambre y a esa sed espiritual que todos tenemos y que a veces nos hemos hecho insensibles.
Y con esto quiero terminar y vamos a ponernos de pie. La mesa está servida, hermanos. Es cierto que tenemos mucha distracción, que impide que nosotros podamos disponernos a hacer eso, a disfrutar de ese manjar que Dios ha dispuesto en esa mesa que Él nos ha. Yo sé que no es fácil, hay mucha distracción. Es cierto, el trabajo, y bueno, tenemos que trabajar. No quiere decir que, no, pues deja de trabajar, hermano. No. Tenemos que trabajar. Porque eso es también parte del plan de Dios. Dios no nos ha, como en algún momento decía un hermano, hay que vivir por fe. Bueno, pues puede dejar de trabajar. No. No se trata. Si quieres ser muy espiritual, ya no trabajes. ¿Es así lo que quiere decir la Escritura? No es así. Que el día de hoy, si Dios ha hablado, si Dios nos ha hablado, que cada uno de nosotros podamos comprometernos con Dios y con nosotros mismos. Que podamos comprometernos, Señor, yo quiero ya no ser un cristiano débil, anémico. Yo quiero ser un cristiano fortalecido espiritualmente. Que el día de hoy podamos comprometernos y que podamos nosotros decirle al Señor, Señor, ayúdame, que no me distraiga, que yo pueda separar ese tiempo, aquel momento donde yo pueda venir delante de ti, Señor, sentarme a aquella mesa junto contigo para comer de ti y beber de ti, Señor. Que podamos sentir cada día más hambre y sed de Jesús. Que haya en nosotros esa hambre y esa sed de Jesús. No es fácil. Son muchas las distracciones. Pero como estamos diciendo, si nos proponemos, separamos aquel momento, aquel tiempo, lo vamos a encontrar. Pero tenemos que comprometernos, proponernos y comprometernos. Comer de Jesús. Si comiéramos solamente esa comida física, una vez a la semana, ¿cómo estaríamos físicamente? Débiles. Estaríamos débiles, desnutridos. Como estamos diciendo, lo mismo pasa con nuestro espíritu. Si solo le damos de comer los domingos, cuando venimos a la iglesia, que qué bueno que vengamos a la iglesia, claro,
Pero el Señor nos está diciendo, estás, hijo, necesitas alimentarte bien. ¿Sabes? A veces nos sentimos que Dios nos está condenando o juzgando por eso. Dios no nos condena, no nos juzga. Dios nos anima y nos alienta. Así como nosotros animamos y alentamos a nuestros hijos que coman, cómete las verduras, cómete las frutas, come bien, aliméntate bien. Dios nos está animando y alentando a comer sanamente, espiritualmente. ¿Es cierto? ¿Estamos viviendo bajo la gracia? Y Dios, en su gracia y en su misericordia, ¿Dios nos bendice? Sí. ¿Dios nos cuida? Sí. Aún nuestro organismo, aunque nos alimentemos mal, sí. Pero a veces, aunque Dios nos da de su gracia y su misericordia, eso no sustituye el que tengamos que alimentarnos bien, que debamos de alimentarnos bien. Comprometámonos a ser esos hambrientos y sedientos, pero de Cristo, de su palabra. Y sentémonos a esa mesa para que nuestro espíritu sea alimentado y a su vez pueda alimentar nuestra alma. Y cuando es así, cuando estamos alimentados, bien alimentados espiritualmente, podemos tener la seguridad de que generalmente vamos a saber tomar las mejores decisiones en nuestra vida, porque estamos bien alimentados espiritualmente.